Buenas noches, profesora. Mi nombre es Alonso Ramos Villón, con código de estudiante U21303381. A continuación, les voy a explicar sobre el ensayo realizado por mi grupo y yo, que tiene como título Las autoridades peruanas no cumplen correctamente con su trabajo frente a las protestas a nivel nacional. En primer lugar, se pudo notar por parte de la Amnistía Internacional que aquí en el Perú, entre finales del 2022 y abril del 2023, se pudo notar un fuerte sesgo racista y violación a los derechos humanos por parte de las autoridades peruanas. En autoridades peruanas me refiero a la Policía Nacional del Perú y miembros de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, notamos un gran sesgo racista por parte de los policías y miembros de las Fuerzas Armadas hacia los manifestantes que se movilizaban por las calles. Ahora, en este caso, para poder primero hablar sobre este tema, es necesario poder definir lo que es el racismo, ¿no? En términos simples, el racismo se define como creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social. Eso es algo que se pudo ver por parte de las autoridades, una persecución hacia varios pobladores de zonas alejadas del interior en el interior del país, como lo serían en este caso las zonas de Ayacucho, Chinchero, Andahuaylas, etcétera. Se pudo ver que en principio algunos militares acusaban a ciertos pobladores, los acusaban de ser terroristas sin tener alguna prueba antes de poder juzgarlos o atacarlos, ¿no? Y aparte de esto, se pudo ver gran cantidad de daños hacia personas o manifestantes que no tenían ningún actuar incorrecto, simplemente se manifestaban por las calles. Ahora, en este caso, eh, s- causó un daño físico, pero no solo existió esto hacia los pobladores, sino también existió un daño psicológico y emocional. Eso a causa del desprecio y falta de reconocimiento como personas sin ningún mal. En ese caso, según Taylor, nos comenta que toda conciencia busca el reconocimiento de otra conciencia, y esto no es señal de una falta de virtud, pues solo podemos florecer con la medida en que nos reconocen. En este caso, el Estado peruano debe garantizar el reconocimiento de todos los pobladores del país como personas dignas de respeto y de dignidad, cosa que no se pudo ver en estas marchas, en estas protestas en el interior del país. Ahora, muy aparte de esto, también la violencia se, se define y se puede determinar aquí en cualquier parte del mundo como un acto que es ilegítimo e injustificable, y el Estado tiene la obligación de poder garantizarle a los pobladores que no se les violente, que no se les afecte la dignidad y hacer respetar los derechos humanos. Ante todo esto hemos podido entender que tenemos que poner más énfasis en idear un plan o mejor, mejorar estrategias para que las autoridades peruanas puedan tener un correcto actuar ante este tipo de protestas, la cual no solamente resultó con daños y prejuicios, sino también con el cobro de vidas de personas inocentes. Gracias. Según el presente ensayo, podemos ver que hay mucho abuso de autoridad respecto a los policías. Cometen actos fuera de lugar hacia las personas, no respetando sus derechos. Según el OFI, la Oficina de Derechos Humanos de Periodismo, o de los periodistas, en el 2022 se produjeron varios ataques a periodistas y a los medios de comunicación, violentándolos, golpeándolos, eh, haciendo que no haya una libre expresión, cometiéndose ellos mucho abuso de autoridad.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy César Montalbán con el código U22305295 y esta es mi perspectiva como autor. Y bueno, empezamos. Primero que nada, se evidenció el racismo y esto no es un tema que abarca ya desde ahora, sino que abarca desde hace mucho tiempo. Aparte, se violaron los derechos y hubo abuso de poder. Las autoridades no manejaron de manera correcta las indicaciones dadas por sus superiores e hicieron lo que quisieron. Se vieron pruebas, hasta videos, e incluso personas que fueron al hospital a visitar a sus familiares porque fueron tratados de la peor manera. Incluso en zonas alejadas, siendo parte de la Policía Nacional del Perú, tuvieron actos racistas e discriminatorios. Y a pesar de que hubo pruebas, nunca se mostraron al público, nunca dieron una conferencia, una entrevista, no dieron nada de nada. Prácticamente todo lo hicieron bajo escondidas. Y bueno, eso deja mucho que desear. La gente nunca supo lo que de verdad pasó y solo se vio a partir de videos. Y hubo muchos daños psicológicos, tanto como económicos, por parte de las autoridades hacia las demás personas, por el tema de no saber tratar, no saber manejar todo a su debido tiempo. Buen día, profesora. Mi nombre es Yarley Víctor Trujillo Rojas, con el código de estudiante U23241827. Bueno, hoy voy a dar mi punto de vista desde la perspectiva como autor. Bueno, en el tema, las autoridades peruanas no cumplen correctamente con su trabajo frente a las protestas a nivel nacional. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las autoridades, por así decirse, eh, abusan de su poder, abusan de su cargo que tienen para poder prohibirles a las personas expresarse, manifestarse. Como hay un caso en la que una mujer vio a unos militares golpeando a un hombre, a un joven, con la culata de su arma, y posterior a eso le pisaban la espalda, lo cual fue una agresión, y bueno, acusándolo de terrorista. Pero finalmente osaron y le dispararon en la pierna. En este caso se ve que no se respetó el derecho de los pueblos indígenas a manifestarse y las autoridades utilizaron la fuerza en lugar de proteger ese derecho, destruyendo con esto la igualdad. También se menciona sobre ataques a la prensa nacional e internacional, que solo cumplían con su trabajo y ellos detuvieron eso. Bueno, eso es todo. Gracias. Según mi opinión, la situación que describe en Perú es preocupante y refleja una serie de problemas en el manejo de las protestas por parte de las autoridades. La opinión destaca dos aspectos: las presuntas violaciones a los derechos humanos y el sesgo racista hacia los manifestantes, especialmente en zonas rurales. En cuanto a las violaciones a los derechos humanos, es alarmante que se haya hecho un uso injusto e ilegítimo de armas de fuego, tanto letales como no letales, por parte de la policía y el ejército peruano. Además, los ataques a la prensa y la negativa del presidente Pedro Castillo a dar explicaciones son indicativos de una falta de respeto a la libertad de expresión y a la transparencia, elementos fundamentales en una sociedad democrática. El sesgo racista observado hacia los manifestantes en zonas rurales también es muy preocupante. La discriminación basada en la procedencia o rasgos distintos es inaceptable y va en contra de los principios de igualdad y respeto a la diversidad. Es importante señalar y condenar cualquier acto de racismo y trabajar hacia la construcción de una sociedad más inclusiva y justa. Gracias.